Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Milton Pereira, soy licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Comahue. Actualmente estoy cursando el doctorado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata y también soy miembro integrante del proyecto de investigación. Bueno, principalmente nosotros en el proyecto de investigación venimos haciendo un estudio de la participación juvenil, una participación juvenil que vino, ¿sí?, con el paso del tiempo creciendo y ocupando el espacio público, ¿sí?, denunciando los abusos de poder, los abusos también en torno a la sexualidad en la infancia, viene comprometiéndose permanentemente con la realidad, ¿sí? Tiene un compromiso con la realidad, un compromiso de tipo político. Y por mi lado, ¿no?, desde el proyecto de investigación al cual formo parte, vengo analizando la cuestión de las subjetividades de los jóvenes, de cómo son representados los jóvenes en los medios de comunicación. En los medios hegemónicos de comunicación, ¿no?, precisamente. Durante mi tesis de grado que realicé y se denominó el discurso de los medios en torno a la pobreza, hice un análisis del diario Noticia de la Costa en el año 2015, un año donde teníamos las elecciones presidenciales, un año para analizar políticamente las temáticas de la agenda de los medios de comunicación y cómo aparecían ahí representados los jóvenes. Sobre todo este estudio tuvo, ¿sí?, como finalidad analizar a los jóvenes y a las representaciones que se hacían sobre todo de la pobreza en este medio gráfico, cómo aparecían vinculada la pobreza al delito, cómo aparecían los pobres representados como sujetos peligrosos, cómo también aparecía toda una topología en la cual ubicaba determinados lugares como lugares peligrosos, como los lugares donde todo estaba siempre a punto de estallar, ¿no?, como lugares donde reinaba, sí, la anomia total. Y fuimos configurando junto a mi directora de tesis, Sandra Polisuk, y también mi codirector de tesis, que fue Emiliano Sacchi, todo un análisis a partir de categorías Foucaultianas y deleuzianas acerca de los dispositivos comunicacionales y cómo crean sentidos, crean realidades y crean verdades también dichos dispositivos. Actualmente me he centrado más en un análisis de pensar las posibilidades de resistencia de estos grupos juveniles, cómo pueden resistir a la captura de estos dispositivos, a los discursos que entienden a los jóvenes como jóvenes que ni estudian ni trabajan, como que no tienen futuro, como que son despreocupados, que son vagos, ¿sí? Que precisamente todo lo que ocurre y nosotros podemos narrar de los relatos de los jóvenes, todo lo contrario. Nosotros podemos observar jóvenes que están comprometidos con la realidad y con la realidad política y local de la Nor Patagonia y sobre todo de la comarca de Viedma y de Río Negro. Pese a estos estigmas que cargan sobre los cuerpos de los jóvenes, nosotros hemos dilucidado toda una serie de aspectos que se contrarrestan a estas lógicas del poder y de un poder que entiende a los jóvenes bajo estos cánones y bajo estas lógicas, ¿sí?, de reducirlos a vagos, a delincuentes, a peligrosos, ¿sí?, anormales, podríamos decir, que no entran dentro de los parámetros de normalidad que fija la sociedad.
Entonces, bien decía yo que durante este recorrido que vengo haciendo y cursando en el doctorado, me ocupé más en analizar los dispositivos comunicacionales. De hecho, estoy elaborando o en proceso de elaboración de mi tesis doctoral, donde vengo analizando los dispositivos comunicacionales, los cuerpos peligrosos y la producción de subjetividades, lo que me lleva a reflexionar en torno a los discursos, ¿no? A los discursos que se encuentran en pugna y en lucha por la significación del espacio social, ¿sí? Y podemos ver claramente que hay un discurso que opera desde una racionalidad gubernamental, neoliberal, que quiere reducir a los jóvenes como emprendedores, ¿sí? Y hacerlos responsables de su éxito o de su fracaso, cuando bien sabemos que eso no funciona de esa manera, pero evidentemente reduciendo las cuestiones de precariedad laboral y precariedad como forma de vida a la cual los jóvenes se encuentran reducidos en la actualidad. Eso es uno de los discursos que son hegemónicos, una de las formas también bajo las cuales los dispositivos han logrado proliferar ciertos discursos que han sedimentado la realidad social y la realidad de una época. Me quedo también pensando en algo que Gilles Deleuze dice, ¿sí? Sobre todo en un libro que se llama Cursos sobre Foucault, el tomo 1, sobre el poder, ¿sí? Tiene un tomo 2 que se llama Saber y otro 3 que es la subjetivación, que son los 3 grandes tópicos de análisis de la obra Foucaultiana, donde él se pregunta qué podemos ver y qué podemos decir de una época, ¿no? Bajo estos regímenes de visibilidad y denunciación. Y me preguntaba esto, ¿qué podemos ver y decir de esta época en la cual los jóvenes están transitando o recorriendo, ¿sí? Sus experiencias particulares, sus experiencias de vida? Y realmente el escenario que se nos presenta es un escenario bastante complejo para pensar a los jóvenes y pensar también el futuro, ¿no? de los jóvenes. Primero tenemos un discurso que se hace y se inscribe en el cuerpo de estos jóvenes, que es muy fuerte, ¿no? Que está proliferando en toda la sociedad y circula en la sociedad, como que los jóvenes, repito, ¿no? Ni estudian, ni trabajan, son vagos, son delincuentes, son peligrosos, son atorrantes, ¿no? No están comprometidos, aunque paradójicamente lo que ocurre en la realidad nos demuestre lo contrario, pero es un discurso que evidentemente está y prolifera. Y por el otro lado también esta reducción del joven a una especie de joven emprendedor, como si todos los jóvenes pudieran ser emprendedores, sobre todo resaltando esta cuestión de la meritocracia, ¿no? De lo que yo tengo, lo tengo porque me lo gané, y el lugar donde estoy por el sudor y por el esfuerzo propio y personal que hice. Entonces reducir esta sociedad a una sociedad de empresarios, una sociedad empresarial también es otro de los discursos que circula. Y frente a eso hay un montón de preguntas que nos podemos hacer en la particular coyuntura que nosotros estamos transitando, que es la pandemia, ¿no? Y que también reconfigura el escenario social, donde tenemos que pensar en nuevas estrategias. Evidentemente, todos sabemos que el distanciamiento, el aislamiento social son tecnologías también específicas del poder, ¿no? Y que desarticulan por ahí las posibilidades de agencia colectiva. Entonces, hoy creo que hay que repensar las formas de cómo resistir a los embates del poder y cómo ocupar los escenarios y los espacios públicos y disputar los sentidos y el poder, ¿no? Y el poder de significar ese espacio social por parte de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen sus propias agendas que no coinciden muchas veces con la agenda de los medios de comunicación, medios hegemónicos de comunicación,
Entonces estos estudios de la participación juvenil que venimos haciendo desde el proyecto de investigación recuperan, ¿sí?, las voces y los puntos de vista de los jóvenes a través de radios comunitarias, ¿sí?, de la comarca y de la Nor Patagonia. Entonces me parece interesante hoy esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de cómo podemos lograr estrategias contrahegemónicas, cómo podemos lograr estrategias que se resistan a estos discursos hegemónicos y cómo disputar los sentidos también en ese espacio público que en definitiva es un espacio político. Bueno, para finalizar, estas son en síntesis las cuestiones que venimos pensando desde el proyecto de investigación, pero también que vengo pensando, ¿sí?, para la producción de mi tesis doctoral, en la producción de subjetividades, que puede ser también la producción de discursos de verdad, ¿sí?, de formas y maneras de ver el mundo. A eso nos referimos con la subjetividad, que muchas veces los jóvenes quedan atrapados, ¿sí?, capturados en estos dispositivos comunicacionales, dispositivos en definitiva de una racionalidad gubernamental neoliberal. Pienso que el desafío de los jóvenes es muy grande y sin embargo, como bien decía la escuela de Frankfurt, somos pesimistas en la teoría, pero optimistas en la práctica. Entonces pienso, junto también a Deleuze, esta idea de que siempre hay posibilidades de reinventar, ¿sí?, de crear nuevas posibilidades de vida, por más de que el escenario sea sombrío, sea oscuro, siempre aparece una posibilidad de disputa, de disputar los sentidos y disputar y crear nuevas formas de vida. Creo que ese es el desafío que hoy tiene la juventud. Creo realmente que los jóvenes tienen un potencial enorme. Evidentemente también hay discursos que tienden a romantizar la posibilidad de agencia y de cambio que tienen los sujetos políticos, pero verdaderamente creo que ha quedado demostrado, al menos en este estudio que nosotros hemos hecho desde el proyecto de investigación, de que los jóvenes tienen esa potencialidad, esas ganas, esos deseos de revertir este orden social que muchas veces es injusto y somete a la precariedad a miles de millones de jóvenes, no solamente en la comarca y en la Nor Patagonia, sino en toda la Argentina y en el mundo. Bueno, espero que sirvan estas palabras de una reflexión y para reflexionar entre todos, todas, todes, la cuestión juvenil. También es una invitación a pensar, ¿sí?, nuevas alternativas desde las cuales construir resistencias a las lógicas y a las racionalidades neoliberales del poder. Muchas gracias.